Bueno, Hernán, tenías la palabra. No, simplemente decir que el hecho, yo lo que veo es que este presidente ha ido evolucionando en su discurso sobre los temas internacionales. Empezó muy mal, siempre diciendo, repitiendo esta idea de que la mejor política exterior es una buena política interior, que yo creo que tiene parte de cierto y tiene parte que yo no comparto, porque me parece que la política exterior también tiene una dimensión propia. Pero en fin, empezó diciendo esto y ha ido viendo y entendiendo, y yo creo que el propio canciller lo ha ido convenciendo, de modificar sus posturas, de hablar más, de opinar más de temas internacionales. Yo creo que se vio claramente en el caso de Bolivia, y se vio, por ejemplo, si uno ve la primera reacción del presidente cuando le preguntan en la mañanera sobre el tema de Irán, yo creo que probablemente no estaba bien informado, digamos, y habiendo mañaneras diario, está difícil estar bien informado de todos los temas diario. Probablemente no estaba informado y para no meter la pata prefirió decir no voy a opinar sobre ese tema. Hoy en la mañana, que ya dijo que es importante, que México está por la solución pacífica de los conflictos, un poco lo que establece nuestra propia Constitución, y que eventualmente, además, digo, esto no lo dijo, pero eventualmente México podrá jugar un papel en facilitar ese diálogo, en el marco de su presencia como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Que ahí ojalá sería, o sea, ojalá eso pudiera ser, pero yo sigo viendo a un López Obrador, a un presidente López Obrador, realmente sin mucha noción, o sea, no hay una política de Estado. Creo que en México habíamos tenido, o la Secretaría de Relaciones Exteriores era una secretaría de Estado, es decir, que atendía a los tiempos de un Estado, tiempos de guerra y tiempos de paz que tiene un Estado. No a los tiempos de un gobierno, que son la gran mayoría de las instituciones públicas que tenemos, que atienden a la agenda del presidente de 6 años y a lo que diga el presidente suave. Y eso creo que Relaciones Exteriores se había distinguido de eso, quizá a mi juicio con Defensa y Marina son otras instituciones de Estado, pero otra vez veo a una Secretaría de Relaciones Exteriores actuando de bote pronto, que eso es lo que... ¿En qué lo ves, por ejemplo? Por ejemplo, en que México no vamos actuando de acuerdo a intereses nacionales de largo plazo sobre nuestra política exterior, sino, por ejemplo, reaccionamos a Bolivia, un día opino o no de Irán, es decir, me siento alejado de ese contexto. Pero yo no estaría de acuerdo contigo. Que Comes y te vas de Fox era parte de una política exterior de Estado o algo así. Se empezó a destruir la política exterior. No, fue un descuido de su canciller. Exacto, yo creo que la política exterior... Dejó que hablar el presidente. Sí, la hemos venido destruyendo, creo que en los últimos 4 sexenios. A lo que voy no es que él le haya dado el golpe final. Creo que él continúa con la misma política exterior deficiente, viendo nomás hacia la parte norteamericana, viendo muy poco a Latinoamérica, lo decías muy bien, viendo muy poco a África, viendo muy poco a Asia. A ver, yo no estudié relaciones internacionales, pero sí les pregunto, ¿cuál debe ser la política exterior de un país? ¿Defender los intereses de ese país al exterior? Desde luego, ¿O por supuesto. abogar por la paz en el mundo? Pero defender los intereses nacionales en el mundo. Pero decir que el presidente, que el canciller o los últimos cancilleres no han sido cancilleres del presidente, no es cierto. A ver, la verdad de las cosas que en México, con el sistema presidencialista que tenemos, me tocó vivirlo con Felipe Calderón, el canciller es del presidente. A diferencia de Estados Unidos, en donde el peso de la burocracia hace que, por ejemplo, el secretario de Estado, que con Trump es una cosa distinta, pero generalmente el secretario de Estado trae todo el peso de su burocracia y a la hora que se sienta allí en Foggy Bottom, empieza realmente a leer los memos y como que se vuelve secretario de Estado. Y por eso en Estados Unidos hay toda una oficina de la Casa Blanca que es la que le responde al presidente. En México no hay eso. No, el canciller le responde al presidente y lo que vemos en política exterior es que además muy poca gente se mete. El Senado se mete muy poco. Ahora volvemos a tener un Senado que es un sello de goma del presidente. Entonces, yo te diría, sigue habiendo una política exterior de medio exquisita de gente iniciada, de gente que sabe del tema. Y en todo caso, yo sí te diría que ahora empieza a haber un cambio porque con este realineamiento a la izquierda y con esta cercanía con los líderes de izquierda de América Latina,
pues sí me parece de que alguna gente está contenta. Sí ha habido un cambio, el cambio es claramente, supuesto, o sea, claro. estar cerca. O sea, en Estados Unidos es la mano derecha, insisto, en América Latina la mano izquierda. Lo que decías de Bolivia me parece bien, un poquito excesiva las fiestas a Evo Morales, porque no era ningún héroe, y en todo caso me parece que en esas fiestas a lo mejor descompuso el escenario interno y dio para que mucha gente, porque fue un debate muy fuerte interno, muy agrio, el PAN quejándose demasiado de estas cosas, o del trato que se le daba, el gasto que se le dio. No me meto al trasfondo. ¿Pero a qué te refieres con excesivas las fiestas, Rafael? Porque la Lo recibimos condecoración como, se la dio lo, la lo jefa de recibimos gobierno de la como un ciudad. héroe. No era necesario. Pues yo creo que Evo Morales es un héroe. Una Evo consideración Morales es un personal, héroe. ¿no? Yo creo que Evo Morales es Yo el no lo equivalente a Nelson Mandela en Sudáfrica. A A ver, nivel eso me- reivindicar la causa indígena en América Latina. Y me Sí. parece que un gobierno de izquierda me parece natural que tenga esa simpatía con Evo Morales. Y yo creo que yo me siento muy cómodo con la recepción que le dimos a Evo Morales. Creo que en sus Ahí- primeros periodos excepto por un fue hecho. gran tipo. Yo creo que Evo Morales se tiene equivocó razón en ir con hacia Evo Morales, una pero ya a nueva los reelección. 14 Eso años. sí, eso sí. Y ahí ya perdió Eso sí, todo. pero, y ese fue un error, pero para mí, Es que no es lo Evo mismo. Morales no es una figura odiosa y me parece que la recepción que le dimos en México está dentro de nuestra tradición de asilo. No es una figura odiosa para la izquierda, es una figura odiosa para la mitad de los bolivianos, para un país muy polarizado también, y por eso entramos en ahora digamos, me pareció excesivo, me parece que ahí sí hubo un golpe de Estado, y que hay un realineamiento de la política exterior de México, está bien, se vale, lo ganaron en las urnas, se vale. Lo que pasa es que, digamos, de repente estamos solos en este diálogo porque tenemos a los otros compañeros de izquierda como Daniel Ortega, pues no nos queremos yo creo que acercar en- a en- él. Pero no nos hemos porque acercado. digo, No No nos ni hemos podemos. acercado. Yo La porque principal me parece- alianza de izquierda de este presidente en América Latina es con Alberto Fernández y representa acaba de llegar, y dos eso vamos a ver referentes qué claros cosas. de izquierda democrática en la región. Este presidente no se está aliando con Daniel Ortega, no se está aliando con No, sería Nicolás terrible. Maduro. ¿Te no, refieres a Fernández? no, nuestro Ah, presidente, también Fernández, López ya, Obrador. bueno, Es una alianza Se puso en la línea. con Alberto Fernández, Sí. en el marco del Grupo de Puebla, que es un grupo político, digamos, de izquierda, de líderes de izquierda en la región, pero de izquierda democrática. Y yo creo que en ese sentido México y Argentina pueden representar un referente muy importante de izquierda democrática en la región. Entonces, yo no estoy preocupado porque no veo cercanía, por ejemplo, con Daniel Ortega. Tal vez, para nada. No puede tal haberla, vez de- en los matices está el asunto y ahí puede estar. Digo, yo también considero que Evo Morales significó o significa un hombre muy importante para el sector indígena de América Latina, que es inmenso y que fue una reivindicación. y que le dio pero una tal vez estabilidad a- compararlo con Mandela es ahí donde empiezas a decir, ahí empiezan las comparaciones. ¿Cuándo había Bueno. tenido Bolivia un presidente indígena? Bueno, ni siquiera indigenista. Bueno, ¿no? en un No, país estoy mayoritariamente en indígena. eso estoy de acuerdo. Sí, Pero bueno. digo, creo que tampoco podemos comparar la situación de Bolivia Sí, con lo que fue el apartheid. O sea, creo que no hay, podríamos... Yo creo que en varios países de Pero América sí Latina están- vivimos regímenes de, Sí, de La verdad, el segregación. clasismo. No, sí. Sí, o sea, el bolivianos. racismo, la Y lo desigualdad. vimos ahora cuando que regresó la Biblia a... Y yo creo y hay- que muchas de las Y hay un reacciones Evo Morales en en sus primeros México, periodos al último, o sea, y en su Sí. intento por quererse renovar, ahí sí decías, Evo Morales, no, por favor, ¿no? O sea, estás yendo como contra todo lo podríamos, contra como todo lo podríamos construiste. cuestionar, por ejemplo, el hecho de que Nelson Mandela haya adscrito a un programa neoliberal de manual cuando fue presidente de Sudáfrica. Bueno, Y él no no le prometía quita a tampoco Nelson una- Mandela el tamaño de la figura que es. Yo sí creo que Evo es una figura histórica en América Latina yo también que va a coincido, pasar a la coincido. historia en términos más o menos parecidos a los de Nelson Mandela. Bueno, pero al final enfocándonos en el papel, digamos, de México en todas estas circunstancias, creo que al final lo que sucedió en ese momento particular, en esa coyuntura en particular, creo que el papel que tomó México fue interesante porque asumió un liderazgo que ningún otro país en la región estaba asumiendo como tal. Creo que eso fue muy valioso y hay que rescatarlo. Y que fue también el que nuevamente México estuviera en la agenda internacional más allá de esta cuestión
regional que tenemos, que es el Triángulo Norte de Centroamérica y Estados Unidos, ¿no? O sea, el tema Bolivia sirvió para que México de nuevo volteara a ver más abajo de los países que tiene como ya muy Yo creo también visualizados. calculado, no tiene ningún Claro, costo claro. político. Es que ahí es lo que voy. Digo, el con la costo es política exterior fue más interno y Fue ni más siquiera, interno, ¿no? fue más interno, como decía. Yo sí. te digo O sea, ahí, nada más, hay una política exterior con esto que es totalmente presidencialista, no es una política exterior de Estado. Claro, no O es sea, un- que sí. atienda a los intereses del Estado mexicano, sino atienda a los intereses del gobierno Coyunturales. en turno. Sí. Y eso, pues hoy podemos pero ser hay así o matices, mañana podemos pero ser de hay otra matices, forma. porque Los en todo norteamericanos caso- no son así. pero en tiene política matices, exterior. porque en todo caso la Cancillería, al ser la única, digamos, meritocracia pública en el gobierno federal, sí tiene muchas líneas de seguimiento, o sea, Sí. no cabe duda, Y digamos, Y este que la canciller gente ha tiene respetado oficio, mucho, Este este canciller ha este, respetado, por y- ejemplo, embajadores de carrera. en Y muchos generalmente países. Hay todos una lo buena hacen, relación los con el anteriores, servicio exterior. Luis Videgaray respetó mucho, es más, hizo una muy buena ley una muy buena nueva ley para el servicio exterior, que se le agradecen mucho a los miembros del servicio exterior. Entonces yo te diría, en eso, digamos, sí hay una cierta continuidad. Lo que aparentemente no está claro es, digamos, yo así lo sentí, o sea, yo quería ayer escuchar un canciller con visión, porque Marcelo tiene con qué, da para mucho. Y ahí es donde sentí la falta de visión. Y es de los pocos que influyen el presidente. Ah, no, Sí, es importantísimo y le han dejado el manejo de América del Norte y América del Sur en serio para él. Claro. Ah, pausa y volvemos aquí a México Opina. Regresamos enseguida. Bueno, estamos llegando al final, pero todavía nos queda un poco de espacio. Tienes también un compromiso, así que aprovechamos No, con hombre. tus reflexiones finales. Mira, yo te diría lo siguiente. A ver. El planteamiento hacia Centroamérica me parece de lo más importante. Si realmente este gobierno logra levantar un plan de desarrollo para Centroamérica, de veras va a ser, eso sí va a pasar a la historia. O sea, si realmente se pone en camino el tema de que la migración centroamericana y la mexicana hacia el norte sea realmente una decisión, una necesidad, me parece de la mayor importancia. Para eso se va a necesitar más que retórica, para eso se va a necesitar mucho cabildeo internacional, para eso se va a necesitar mucha voluntad política. A mí me parece que ahí ese es uno de los marcadores que hay que ver. Si lo logran, mis respetos, hicieron un logro histórico. Y ahí sí me parece que lo tiene en el corazón Andrés Manuel López Obrador. Lo que quiero ver es que realmente haya resultados. Y que me parece que es el tema del sexenio. Hay muchos temas, todo el tema contra la pobreza, todo el tema, digamos, de la anticorrupción, que tiene el corazón bien puesto. Lo que necesitamos ver son resultados. Me parece que no ha llegado, y en el tema de política exterior, eso es. Ahora bien, ahí no mandamos. Me parece que es muy importante que tengamos un plan. ¿Qué vamos a hacer con Trump o sin Trump? El escenario con Trump. Y me parece, digamos, que lo que sí veo poco y no se habla, y que es un tema que se tendría que estar hablando mucho, de cierta diversificación. Hay que buscarle, porque en un Estados Unidos con cinco más años de Trump, la verdad tendríamos que buscar seriamente otras veredas internacionales. Va a ser una relación muy difícil, va a ser un Trump que no va a tener ataduras, que va a ser, digamos, va a destruir muchas instituciones y muchas tradiciones estadounidenses, y la verdad de las cosas, México tendría que estar muy preocupado, y el presidente López Obrador tendría, y Marcelo Ebrard, que estar pensando, digamos, en ese escenario Trump segundo periodo, ¿cómo le vamos a hacer? Ojalá y lo discutamos, ojalá y se discuta. Que es muy posible. Es muy posible, es muy posible. La campaña demócrata, Mario, está borrada del mapa. Nadie lo está Sí, me viendo. parece un comentario. Sí, claro. Yo creo que es muy importante que México logre, no sé qué tan posible es, pero necesitamos realmente diversificar nuestro comercio exterior. Y creo que tenemos que ser mucho más imaginativos en cómo depender menos en nuestras exportaciones y en nuestras importaciones también de Estados Unidos. Me parece que no hemos hecho ese esfuerzo todavía, y que si algo ha puesto en evidencia a Donald Trump es que, bueno, hace mucho yo creo que la dependencia que tenemos de Estados Unidos no es sana. Digamos, hay otros países que también dependen mucho de otro o de un segundo país, pero en el caso de México creo que esa dependencia es excesiva, y que tenemos que encontrar maneras
de diversificar nuestro comercio. Ha habido, digamos, países que han sido exitosos en diversificarse, digamos, quizás por condicionantes históricas, pero vuelvo al caso de Brasil, por ejemplo. Brasil es un país con un comercio muy diversificado, aunque ha sido parte de su historia, pero yo creo que México tiene que esforzarse mucho más. Es cierto, el mercado estadounidense es muy yo creo que si potente. Brasil Pero el buen ejemplo hubiera de- estado al lado de Estados Unidos, muy difícilmente sería el Brasil que conocemos hoy. O sea, tienes al mercado más grande del mundo. Pero veamos, por ejemplo, Pero el buen Turquía, ejemplo, no sé, Turquía, por ejemplo. Pero el buen ejemplo de la diversificación latinoamericana es Chile, no Chile. Brasil. Y Colombia. Porque Brasil no exporta. Sí, Tiene un mercado tiene, interno que es digamos, su motor. Sí. exporta una cuarta parte a América del Norte, una cuarta parte a Europa, una cuarta parte a Asia, un poquito más, y el resto, digamos, América Latina, pero no exporta. El caso es Chile. Ese sí es, digamos, un país que exporta mucho y sin embargo un país tan exitoso en tantas cosas internacionales, internas, ve los problemas que tiene, que puede ser, digamos, en base a su propio éxito. Es decir, hay clases medias que están exigiendo reivindicaciones sociales, mejor educación, pero educación de calidad. Entonces, digamos, Ahora, y México con el tiene- tema de complementar, tal diversificación, vez, porque es imposible que te compren la cantidad de automóviles que no compran pero en Estados Mario, Unidos. yo ahí diría, A ver. ojo con eso, porque empecé diciendo, estamos en un continente, el único continente que cruza de norte a sur, estamos en medio. Si tú ves el mapa, tenemos el segundo punto más cercano con China, ¿no? O sea, después de San Francisco, lo tenemos nosotros. O sea, si quisiéramos diversificar, si quisiéramos ver hacia otros lados, podríamos hacerlo, pero es un tema de geopolítica. Y es un tema que tenemos que empezar a entender. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que en la medida que tengamos mucho más interés en el ámbito geopolítico, no solamente a nivel político, sino a nivel educativo, ¿no? O sea, tenemos pocas maestrías, al menos yo conozco una, que está en la Marina en temas de geopolítica, pero el resto no entendemos. Entonces pensamos que nuestra única opción es mirar hacia arriba. Entiendo que es el mercado más importante, pero no es el único, ¿sí? Lo decía hace rato, somos un país bioceánico, el comercio se da a través del mar. ¿Por qué no lo aprovechamos? Pues porque nuestra visión política o nuestra visión de las relaciones exteriores sigue estando concentrada en el núcleo central, ¿no? O sea, somos un país centralista y asimismo lo hacemos en nuestro enfoque de política exterior. Pues quisiera terminar diciendo que una de las grandes críticas a la política exterior del periodo neoliberal que se le ha hecho a México es justamente que centra política exterior con los temas económicos, ¿no? Entonces, creo que esto también es una buena oportunidad para recordar que economía no es política exterior, sino que la política exterior es una diversificación de intereses y que México en este momento a nivel político al interior y también al exterior tiene una buena posición como para empezar a buscar otro tipo de intereses, empezar a generar de nuevo una política exterior de Estado que trascienda los exenios y que obviamente nos permita tener un liderazgo no solamente regional sino global en temas que son sumamente importantes y retomar y recordar a nivel internacional la importancia del cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de derecho, ¿no? Creo que es algo que en esta coyuntura internacional a veces se nos olvida y México puede hacer algo al respecto. Yo creo que no, es más, perdón que me meta todavía en el tema creo yo también que la política exterior es también defender los intereses económicos también de un país como los Estados Unidos, vaya, para eso utiliza su y política políticos, y exterior, gente, ¿no? y todo. Si alguna lógica tiene la que se meta en el Golfo Pérsico, es una lógica económica, evidentemente. Ahora, nosotros tampoco es que podemos nada más ser creativos y decir, bueno, vamos a hacer ahora comercio con China porque están comprando mucho o le puedo comprar mucho aluminio. No, China tiene ya tienes un tratado de libre comercio que te pone cotas muy específicas de aluminio. No puedes hacer libre comercio con China porque pues tu socio comercial posiblemente te diga, por ahí no va la cosa. Es decir, estamos interrelacionados en muchas cosas, ¿no? Una reflexión final. Sí, yo creo que al final del día, creo que la política exterior, y principalmente los retos que tiene México en este año, es empezar a construir una visión de Estado en política exterior, o sea, meter los intereses nacionales ahí. No, más allá de, todo tiene que ver con economía, seguridad, todo tiene que ver con los intereses que tiene México, con los intereses de nuestras empresas mexicanas en el exterior, con el interés de nuestros mexicanos en el exterior, y tendríamos que construirlo a partir de eso.
yo diría, superemos la fase de los 7 principios de política exterior y empecemos a construir intereses nacionales, ¿no? Que es como las grandes potencias llevan a cabo su política exterior, no con principios de política exterior, porque eso solamente nos dice lo que queremos, pero no nos dice hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que construir. Hernán, ¿con qué te despides? No, pues simplemente creo que, a ver, el mundo está cada vez más globalizado, cada vez dependemos más de lo que sucede en otros países del mundo, y que no podemos, México no puede no ver lo que sucede en el mundo. No podemos no tener una política exterior, y yo creo que un país como México necesita tener una presencia mucho más fuerte en el mundo, y eso, de alguna manera, yo espero que este presidente se vaya convenciendo de ello. Me parece que poco a poco lo ha ido entendiendo, y yo espero que se vaya dando cuenta y que al final del sexenio nos sorprendamos de lo que se avanzó en el tema. Y yo creo que puede pasar eso. Me daría mucho gusto, lo necesitamos, porque realmente, digamos, en un sistema presidencialista como el nuestro, si el presidente no está atrás de eso, es difícil que logremos, por más que Marcelo... Si Ebrard se va de la Cancillería. Que ojalá no. Pero aunque se quede en la puede Cancillería, suceder. la verdad, sí se necesita liderazgo presidencial. Sí, Al que totalmente. eligió el pueblo mexicano, el que tiene la legitimidad es Andrés Manuel. Y es el López jefe de Estado. Llegamos al final de Pero esta me gusta edición. esta idea de que aprenda, porque efectivamente los presidentes evolucionan. Esta es una presidencia muy joven aún, entonces ojalá y le guste el camino, Sí. y algunos viajecitos enfrente. Pero el tiempo pasa rápido. Gracias por su compañía y lo esperamos el próximo domingo. Que pasen una excelente noche.